¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos con una clase más de panorama bíblico y vamos con el Evangelio de Juan. Es la clase número 44. A ver, quitamos la cámara. Ahí está. Panorama bíblico, clase 44, Evangelio de Juan. ¿Sí? O de San Juan, ¿no? O sea, así aparece en las Biblias, ¿verdad? Ahí estoy. Ok. Uh, Juan bueno, vamos a, el nombre de Juan en hebreo pues es Yohanan, ¿sí? Que significa el Señor es misericordioso. Es uno de los 12 apóstoles, perdón, este, y también conocido como Juan el apóstol, Juan el evangelista o simplemente como uh, Juan, ¿no? Eh, es de es conocido más bien o denominado como autor del Evangelio de San Juan o de Juan. La tradición está considerado que él es el autor de este escrito y de los otros llamados juánicos, ¿sí? Que son las cartas, ¿sí? Y el Apocalipsis, ¿no? Primera y segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Todos ellos son neotestamentarios, así se les llama, ¿no? En el capítulo 20, estoy sacando mis apuntes, no piensen que estoy haciendo otra cosa, estoy sacando mis apuntes. ¿Sí? En el capítulo 21, del versículo 20 al 24, describe el autor como al discípulo a quien amaba Jesús. A partir de ahí se le conoce como al discípulo amado, exactamente. ¿De acuerdo? Y por esta razón, tanto histórica como internas, se entiende que Juan el apóstol era el apóstol que escribió este libro, ¿no? ¿Sí? También es conocido como el hijo de Zebedeo, o los hijos de Zebedeo, ¿no? Porque era hermano de Santiago el Mayor. Eh, es el cuarto libro del Nuevo Testamento y contiene la historia de la vida de Jesucristo. La tradición eclesiástica de la segunda mitad del siglo II estuvo, o más bien sostuvo, que fue escrito por el apóstol Juan antes de su muerte y publicado hacia fines del siglo I, quizá en la antigua ciudad griega de Éfeso. ¿Sí? Recordemos que a Juan el Bautista, no, a Juan el Bautista, a Juan el Evangelista, perdón, eh, él iba a ser quemado en aceite hirviendo, ¿sí? Pero le es condenada le es cambiada la condena y lo mandan a Patmos, ¿sí? Y ahí está durante muchos años. Posteriormente, cuando ya muere el emperador que lo había mandado a Patmos, le es permitido la salida de este lugar y regresa a Éfeso, que es donde se cree que escribió las cartas, ¿sí? Y el Evangelio, ¿de acuerdo? El Evangelio de Juan. O sea, todos los escritos, también el Apocalipsis, porque el Apocalipsis sí le he revelado en Patmos, pero no lo escribió ahí. Ahí no tenía con qué escribirlo, ¿no? Sino que lo escribe llegando a Éfeso. ¿De acuerdo? Entonces, la tradición afirma que es el último de los evangelios escritos, opinión compartida y fundamentada por todos los estudiosos modernos. ¿Sí? Esta es la razón de que aparezca en el canon del Nuevo Testamento tras los otros tres evangelios sinópticos, que de Mateo, Marcos y Lucas. Estos comparten un punto de vista y una
temática central comunes, ¿sí? El, de, ahí está. El descubrimiento de ciertos fragmentos de papiro fechados alrededor del año 135 después de Cristo, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado, ¿sí?, antes de esa fecha. Y mientras que algunos dicen que podría haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, el concepto más arraigado y más creído, ¿sí?, es que la fecha de su escritura es entre el 85 y el 90 después de Cristo. Recordemos que Juan murió en el año 100, ¿sí?, en el año 100. En Juan, el capítulo 20, versículo 31, cita el propósito del Evangelio en sí, ¿no?, que nos dice ahí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los otros tres evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, sino que también buscaba corregir unas falsas enseñanzas que estaban difundiéndose en esa época, ¿sí?, y se estaban arraigando mucho en la iglesia primitiva. Juan enfatiza que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, ¿sí?, contrario a las falsas doctrinas que veía al Espíritu Cristo, viendo sobre el Jesús humano en su bautismo y el Espíritu Santo llega a Cristo en su bautismo y lo abandona en la crucifixión, ¿sí? Eso es lo que ellos decían, ¿no? Entonces, basándose en que se estaba dando a conocer esta doctrina, él escribe el Evangelio para totalmente rechazar esa doctrina y poner en manifiesto que Cristo es Dios. El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales que demuestran la deidad de Cristo e ilustran su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan y suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión, ¿sí?, de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran las repetidas temáticas del Evangelio, que es creer, atestiguar, consolar, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, yo soy en Jesús, ¿sí?, y la palabra amor, ¿verdad? Entonces, ahí está. El Evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio, ¿sí?, como el verbo, el logos, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación, ¿sí?, desde el capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí podemos ver todo esto, y quien más tarde se hizo carne, capítulo 1, versículo 14, a fin de poder quitar nuestro pecado como el Cordero de Dios sin mancha, Juan 1:29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías, 4:26, y para explicar cómo es una
¿Cómo es uno salvado por su muerte en la cruz? Capítulo 3, versículo 14 al 16. Jesús irrita repentinamente a los líderes judíos al corregirlos. Capítulo 2, versículo 13 al 16. Al sanar en el sábado y el adjudicarse características pertenecientes a Dios. Capítulo 5, versículo 18, capítulo 8, versículos del 56 al 59, capítulo 9, versículo 6, capítulo 16, versículo 16, capítulo 10, versículo 33. ¿Sí? Jesús prepara a sus discípulos antes de la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevará a cabo después de su resurrección y ascensión. ¿Sí? Capítulo 10, versículo 15 al 18, pagando totalmente nuestras deudas por el pecado, en el capítulo 19, versículo 30, para que todo el que confíe en Él como su Salvador del pecado, o sea, que lo salve del pecado, sea salvo. Juan 3, versículos 14 al 16. Él entonces resucitará de los muertos, convenciendo hasta el más escéptico de sus discípulos de que Él es Dios y Señor. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Los judíos creían en la resurrección, ¿sí? De hecho, usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús, para hacer declaraciones que pudieran usarse en su contra. Pero su declaración en lo que hace en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, esa es la declaración que él hace en Juan 11:25, debe haberlos escandalizado en ese momento. O sea, recuerden que a partir de ese momento ya están buscando la forma de matarlo. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor, del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa, o sea, no había nadie más, ¿no? Entonces se está diciendo yo soy Dios, ¿no? En ese momento. Del mismo modo, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6 lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento y es el camino de santidad, profetizado en Isaías 38:5. Él estableció la ciudad de la verdad, de Zacarías 8:3, cuando él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por él y sus discípulos. Y como la vida, él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado. Juan 1, versículo 1 al 3. Y finalmente como la vid verdadera. Juan 15, versículo 1 y versículo 5. Jesús se identifica a sí mismo como la nación de Israel, quien es llamada la vid del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Como la vid verdadera del viñedo de Israel. Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Todos aquellos que vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Si se acuerdan, Romanos 9:6, que no todos los que son hijos de Abraham son de la promesa, no son hijos de la promesa, por lo tanto no son hijos de Dios, ¿sí? Ahora bien, el Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo
en Juan 3:16, que es tal vez el versículo más conocido de Juan y con frecuencia el más utilizado, ¿no?, en todos los estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana en el pozo, capítulos 3 y 4, ¿no?, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús, ¿sí? Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo del 1 al 6, versículo 16, capítulo 16, versículo 33, aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, ¿no? O sea, que ya se van con el Señor, ¿sí? Son muy usados para los sepelios y para consolar a las personas que han perdido a sus seres queridos, ¿no?, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17, en las enseñanzas de Juan concernientes a su deidad, perdón, ¿sí? Son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como no sé, una deidad menor, digamos, en lugar de la plenitud de Dios, ¿no? O sea, recordemos que muchas de estas falsas enseñanzas dicen que Cristo no es Dios, sino que fue un hombre, que fue un iluminado, que fue una persona creada, ¿sí?, que fue alguien creado por Dios. Y no es así. Es la esencia de Dios mismo y es Dios en sí mismo. Podemos hacer una comparación con el agua, ¿no? El agua tiene tres estados, ¿sí? El líquido, gaseoso y sólido, ¿no? El agua, las nubes, por ejemplo, el gas de las nubes, y el hielo, ¿no?, que es sólido, pero no deja de ser agua. Es la misma sustancia, pero en tres estados. Así es Cristo, ¿no? Es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Siguen siendo la misma esencia, siguen siendo Dios, pero en tres formas, ¿sí? Y con esto, pues llegamos al final, ¿no?, perdón, del Evangelio de Juan. Recordemos que son tardíos sus escritos, fueron ya de los últimos que se escribieron y los últimos que entraron al canon de la Biblia, ¿sí? Pero no por eso dejan de ser importantes, ¿no? Y recordemos que como ya estaban escritos los anteriores evangelios, él en lugar de tomar los mismos mensajes y todo, volverlo a poner como varios de ellos hicieron, ¿sí?, no, lo que hace es que toma información que ellos no dieron y que la pone ahí en ese lugar donde falta, ¿no?, digamos, para darnos una enseñanza y una claridad mayor, más nítida, para poder entender mejor a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto aprender más de Dios, ¿sí? Lo vemos como Él nos va poniendo cosas que los demás no ponen, ¿sí? O digamos que deja de hablar de algunas cosas que los demás hablan, ¿sí?, para no volver a repetir lo mismo, sino que va poniendo esas partes claves que nos ayudan a entender mejor la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su resurrección y la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con el libro de Hechos. Hasta luego.